Ya. Buenas noches, profesor. Nuestro grupo va a hablar sobre alfajores Lucha. Voy a describir cómo es el producto. Nuestro producto se presenta en una caja de 12 alfajores hechos artesanalmente a mano con una receta original. Estos alfajores son deliciosos, suaves y bastante atractivos a la vista. Están conformados por 2 galletas finas que se rellenan con manjar blanco. Llevan también espolvorados, azúcar impalpable, encima y que mejoran su presentación, al igual que su sabor. ¿Cuál es la importancia para el consumidor de este producto? Este postre es importante para el consumidor en base a lo que significa y representa para los hogares peruanos. ¿Qué se quiere decir con eso? Los alfajores son un postre con historia en nuestro país, viene desde la época colonial, está presente en casi toda Latinoamérica. Este postre puede variar tanto en su presentación como también dentro de sus insumos. ¿Cuál es el valor percibido de este producto? Es un producto artesanal peruano, elaborado con insumos de calidad y a un precio bastante accesible, que lo puedes encontrar en ventas en diferentes lugares, tanto en tiendas por conveniencia y en cafeterías. ¿Cuáles son los elementos de este producto? ¿Cuál es su valor percibido? ¿No? El nombre del establecimiento, Alfajores Lucha. De la calidad podemos decir alta, media, y la marca, pues Alfajores de Maicena Lucha. Como dentro de los componentes del valor percibido, tenemos el funcional, que habla sobre los ingredientes incluidos en los alfajores Lucha. Al contener una mayor porción de proteínas y grasas, contribuyen en gran parte al porcentaje nutricional requerido diariamente. En lo emocional, los alfajores, como ya se mencionó anteriormente, están relacionados a la niñez y a la felicidad, y también a lo que es la unión familiar. Por lo tanto, eso produce nostalgia y recuerdos. En lo social, son dulces muy representativos entre los peruanos y denotan un selecto y buen gusto. Gracias, lo paso con mi compañero. Análisis del sector. Nosotros realizamos el análisis del sector fabril no primario de bienes de consumo. Se detalla la Sociedad Nacional de Industrias informó que la industria nacional de alimentos, incluyendo la de productos pesqueros, creció en un 20.6% en el año 2021, a diferencia del año 2020, que creció solo un 14.4% en comparación a la época prepandemia. Asimismo, la elaboración de productos de panadería continuó su senda de crecimiento en junio del 2021, con una variación positiva del 45.3% respecto al mismo mes del anterior año. Mientras que entre enero y junio su avance fue del 17.3% comparado al similar periodo de 2020 y de 44.8% respecto al 2019. Estos son unos datos importantes para nosotros, ya que justamente nos encontramos en este sector de panadería y son datos importantes para poder nosotros adentrarnos a este mercado. Siguiente, por favor. Según los datos estadísticos del año 2019 por el INEI, en agosto de 2019 el incremento de la producción del subsector fabril no primario fue de un 0.31%, el cual fue impulsado por la mayor producción de la industria de bienes de consumo, en 4.36%, de las cuales las actividades que se destacaron por su mayor producción se encuentra la elaboración de productos de panadería, nuestro sector. También sobresalió la producción de bienes de capital y de bienes de consumo, entre los que se destacan las prendas de vestir, las bebidas malteadas y panadería. Por otro lado, tenemos a ASPAN, la Asociación Peruana de Panaderos de Panadería y Pastelería, la cual realizó una investigación cualitativa y cuantitativa sobre el impacto del COVID-19 y perspectivas en el sector panadería y pastelería, en donde realizaron una encuesta a 314 personas, todas ellas personas empresarias que cuentan con
con una tienda de panadería o pastelería, en el cual indicaron que el 47% de los encuestados consideraban que sus ventas se iban a mantener de la misma forma, pero la menor parte, la cual fue un 26%, proyectaba un crecimiento. ¿Qué tal? Inventario de competidores. Bueno, de hecho, acá pudimos revisar, ver que existen varias empresas que dan el servicio de alfajores, ¿no? Muchas de ellas son pequeñas empresas, otras son de verdad grandes. Pudimos ver en competidores directos, tenemos la Casa Alfajor, tenemos Miski, Sweet Alfajores y Alfajores Nani. De hecho, algo que hemos podido rescatar de esta investigación con estas empresas es de que tienen diferentes tipos de presentaciones, las recetas o los tipos de alfajor son casi similares, varían en peso de cada unidad, en peso completo de caja e incluso en costo, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, los alfajores de la Casa Alfajor por 18 unidades están 16 soles punto 01, cuando los de Miski están 12.71 y los de Nani están 8.05. Esto de acá es un precio sin IGB, ¿no? Básicamente, en los competidores indirectos tenemos una selección importante de empresas o de locales que venden alfajores o relacionados a, que pueda ser un sustituto. Encontramos, por ejemplo, la empresa Food Service, en realidad es representante legal de La Habana, acá en Perú. Luego tenemos La Fina Endorfina y Mariel Menara. Estas empresas venden, a ver, alfajores similares, algunas derivaciones. Lo importante de esto es de que los costos son más del doble, 32 soles en el caso de La Habana, 39 de La Fina Endorfina y 23 de Mariel Menara. ¿Qué es lo que encontramos que tienen un común denominador estas empresas? Es que todas de ellas tienen un local propio o locales físicos, ¿no? A diferencia de los directos, que solamente la Casa Alfajor cuenta con locales, por eso también el costo es más alto. Todas estas empresas no se especializan en alfajores, tienen una carta muy surtida de otros productos, pero las opciones que ofrecen similares a alfajores en costos de verdad son mucho más altos, ¿no? Y las presentaciones también. Lo que sí podemos ver es de que en muchos de estos casos los pesos pueden ser casi similares, pero la cantidad es más reducida. Bueno, en cuanto a factores externos que afectan a los precios, tenemos uno, el mercado y la demanda, y dos, el canal de distribución. En cuanto al mercado y la demanda, vemos que los alfajores encajan en el cuadrante de mercado de competencia monopolística, ya que son diferenciables por los ofertantes en términos de preparación, sabor, presentación, tamaño, etc. Siendo el número de ofertantes, siendo el número de ofertantes es mucho y la influencia de precios algunos. En cuanto al canal de distribución, tenemos a la Casa del Alfajor, Miski Sweet Alfajores y Alfajores Nani. En la Casa del Alfajor vemos que hacen uso del canal de distribución directo a través de sus tiendas propias, que son 19, con una venta al consumidor final. También usa el canal indirecto a través de un minorista, que en este caso serían tiendas Wong, y usan a Rappi como un intermediario para repartir sus productos. En cuanto a Miski Sweet Alfajores, vemos que esta empresa utiliza el canal directo, ya que son productores y venden directamente al consumidor final a través de las redes sociales principalmente. Al no contar con tiendas físicas, abaratan los costos y tienen envíos a cobertura en todo Lima. En cuanto a alfajores de Nani, vemos que el canal directo utiliza un canal directo porque venden directamente al consumidor final sin ningún intermediario a través de llamadas, correos y redes sociales. Fortalezas de los competidores. Como fortaleza de los competidores en la Casa del Alfajor, tenemos directamente que es una marca reconocida, prestigiosa y que tiene una infinidad de locales dentro de lo que es todo Lima y provincias. En lo que es la marca Miski Sweet Alfajores, tenemos que son alfajores que se venden de forma personalizada, con diseño, con algunos materiales que los clientes pidan directamente.
Y en los que son alfajores nani, trabajan de mucho de la mano de la masa artesanal, ¿no? Y no tienen, son reconocidos en el sector como un buen producto a un público objetivo directamente. Buenas noches. En el caso de los otros factores factores externos que afectan al precio, encontramos el PBI, que para marzo del 2022 llegó a 3,79% en comparación a marzo del año 2021. Este resultado está por debajo del resultado que tuvimos en febrero de este año, en donde estábamos en el 4,9%. La disminución del PBI puede generar inflación si es que no se maneja de la forma correcta, lo que genera desconfianza y afecta a los negocios pequeños, dándole sentido a cómo es que afecta a Alfajores Lucha. Además que las especulaciones generadas afectan el desarrollo de cualquier negocio. Hablando un poco sobre la inflación, vemos que el mes de abril de este año, el índice de precios del consumidor de Lima Metropolitana se incrementó en 0,96%, a una variación acumulada al cuarto mes del año de 2,82 y una variación anualizada entre mayo de 2021 y abril de 2022 de 7,96% por productos alimenticios y menú de restaurantes. Asimismo, aumentaron el precio de la leche, queso, huevos en 1,3%, entre los cuales también se mostraron la alza de los huevos de gallina en 2,3% y mezcla láctea evaporada, leche condensada y leche evaporada en 2,0 y 0,8%. Esta alza de precios influye directamente en la preparación de los alfajores, ya que son huevos y leche por la mantequilla que se utiliza en la preparación, son materia prima directa. Siguiente, por favor. Además, el tipo de cambio mantiene su tendencia a la baja, entre comillas, porque cerramos el primer trimestre en 3,68 soles por dólar, lo cual indica una caída del 7,8%, pero a la fecha el dólar ha subido otra vez a 3,73% debido a los acontecimientos dados con el actual presidente del Perú. El alza del tipo de cambio genera pérdidas en los resultados del año, por lo que el impacto real es una caída en las utilidades y una menor posibilidad de distribuir los dividendos, o por último hace que los socios tengan que aportar mayor capital. Estoy hablando de cómo afecta a las empresas. Además, podemos mencionar también la crisis mundial por escasez de alimentos, que de hecho ha sido agravada entre Rusia y Ucrania, que de momento podría poner en riesgo a 15,5 millones de peruanos, tal como advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Si la demanda local de fertilizantes no logra satisfacerse pronto, podríamos sufrir una caída del 30% de la producción agraria, lo que indica que afectaría el precio de la harina y la maicena, aumentando los costos de producción en los alfajores. Muchas gracias. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el tema de la receta más que nada para la preparación del producto, ¿no? Como la receta primordial de la lucha, tenemos los siguientes que son para un producto de 40 alfajores aproximadamente: 170 gramos de manteca, 70 gramos de maicena, 400 gramos de harina sin preparar, 250 gramos de harina y 30 gramos de azúcar blanca y medio kilo de manjar. Siguiente. Primordial, como podemos ver en la imagen, la primera imagen, tenemos que mezclar todos los ingredientes secos, llámese como harina, polvonear, entre otros, ¿no? Una vez que está todo disuelto de una consistencia, por así decirlo, de un solo color, empezamos a mezclar los ingredientes que son como la manteca. Y luego, posterior a eso, empezamos a hacer una forma como una masa, que no quede como grumos, sino una forma mucho más sólida para que obviamente sea una mejor masa. Dejamos reposar aproximadamente 2 horas, si lo ponemos al refrigerador. Posterior a eso empezamos a hacerle que la masa se empiece a estirar, de preferencia siempre con un rodillo, lo más largo posible, para que no empiecen a hacer un poco unas bolitas. Si tienes un medidor posible sería mucho más fácil.
Y hacemos como se puede observar en la imagen, la forma de un alfajor. Posterior a eso, ponemos los alfajores en una fuente y lo llevamos al horno, aproximadamente unos 10 minutos. Los retiramos del horno cuando ya están completamente cocinados y empezamos a hacer la preparación de dos capas de alfajores. Dentro de medio ponemos con manjar blanco y luego posterior a eso lo empezamos a colorear con azúcar fina. Siguiente. Y como podemos ver en la imagen, quedarían así. ¿Cuántos alfajores reinan en la receta? De acuerdo con la preparación, estamos rindiendo 40 alfajores de maicena y harina. El tiempo aproximadamente es de 45 minutos, 25 minutos de preparación, sin contar las 2 horas de reposo, obviamente, y 20 minutos en el horno precalentado, por así decirlo, totalmente. Siguiente. Características de la unidad de venta. El tamaño y peso de cada alfajor. En tamaño, nuestro alfajor tenía unos 2.5 centímetros. En cuanto al peso, tenía un 33.82 gramos. Y el peso por la caja de 2 alfajores tendría a ser 406 gramos. Al lado le juntamos la foto de la boleta de compra. Bueno, como fueron los productos comprados en un mercado, no pudieron facilitarnos una boleta, pero aquí tenemos la hoja como evidencia. A continuación le cedo el pase a mi compañero Ernesto para que nos explique un poco de cómo han sido los cálculos en el Excel. Así es, gracias. Sí, vamos a ver la explicación del Excel. Bueno, hay un minuto para agrandarlo. Perfecto. A ver, básicamente estos son el cálculo de gastos para la producción de una caja de 2 alfajores. Bueno, la receta que tenemos nos ha dado básicamente la cantidad de 40 alfajores, es lo que nos ha rendido la receta. El tiempo promedio de preparación es de 45 minutos. Esto, bueno, de hecho porque no es que tengamos tanta expertise en la preparación, pero vemos por conveniente que el tiempo pueda reducir. Esto nos da un 3.33, que es la producción de cajas. ¿Okay? El peso aproximado de cada caja es 406 gramos. Luego vemos que la caja se producen en 60 minutos aproximadamente, el promedio son 4.44 cajas. Acá tenemos la relación de precios y cantidades de los ingredientes, como por ejemplo la harina, el azúcar impalpable, manteca, maicena, el manjar y el huevo también lo pusimos en gramajes, ¿no? Es las cantidades en la columna C, las cantidades en las que los proveedores nos venden los productos, los costos en la columna D. En la columna E es básicamente lo que hemos usado para hacer la receta. Y bueno, en la columna F tenemos el costo para la cantidad de 40 alfajores. Y la columna H nos da el costo por caja de alfajores, ¿no? Esto nos sirve para poder ver cuánto es lo que vamos a tener a cuánto fijaríamos el precio. Un poco más abajo tenemos los costos de embalaje. Hemos previsto que por ahora usemos unas cajas y también la etiqueta nos la venden en unos rollos, básicamente por cantidad de metros, ¿no? Igual tenemos la cantidad de cajas, el costo, cuántas usamos para la preparación, el costo por el embalaje, ¿no? Que viene a ser el mismo del costo de la presentación. El costo variable de mano de obra está calculado a $1.30 por caja. El total del costo variable unitario es de 6.29. Abajo tenemos nuestra carga laboral o carga operativa en el cálculo de gastos mensuales por obrero. El cálculo lo hemos hecho con el básico actualizado, que es de 1025. Si bien es cierto, entendemos que para las pequeñas o medianas empresas hay condiciones distintas de contratación con mínimos variables, ¿no? Pero hemos considerado el mínimo de 1025. Las vacaciones son 15 días, a un cálculo de 42 soles, el seguro integral de salud a 39 soles, que es lo que podemos recabar como información, en un costo total de 1.106.71. Luego acá tenemos en el punto 4 el cálculo del costo variable de la mano de obra por cada caja de 2 alfajores. De hecho, en la primera parte, en la fila 34, vemos que tenemos un cálculo de 24 días, que es el tiempo que nos va a tomar, o sea, el tiempo, los días laborables, ¿no? Tenemos que son 8 horas, las horas que se elabora
normalmente es el tiempo incluyendo refrigerios, y el costo de la producción de una caja de 2 alfajores, tenemos la cantidad de 4.44 cajas, ¿no? Al costado, en la columna H, tenemos los costos, que es 46.11 para el costo de la mano de obra, en el caso de 24 días, 5.76 para las 8 horas, y 1.30 para las 4.44 cajas, que es la proporción que se produce. En el punto 5 tenemos el cálculo de la producción mensual máxima de cajas por alfajores. De acuerdo a los cálculos ya he vistos antes, en el punto 4 tenemos 853 cajas, que es lo que nos alcanzaría para producir en un mes. En el punto 6 tenemos los costos fijos por mes. De hecho, acá hemos hecho bastantes recortes para no exceder y que el precio de la caja o del alfajor no sea tan alto. Tenemos el gerente, que básicamente es el dueño y también va a hacer otras funciones, en un sueldo de 1.350. El sueldo del vendedor, que es 600, porque tiene también comisiones, y eso es un adicional que ya una suma. No tenemos secretarias, costo cero. Marketing, 800 soles, pero básicamente es por costos, no por personal, ¿no? La publicidad, el costo de la publicidad que nos va a tener en redes sociales. Tenemos luz, agua y servicios, es 280 en promedio al mes, y el transporte es de 120, que básicamente es el costo del combustible, porque el gerente también va a ser a la vez de repartidor, ¿no? Tenemos un total de 3.309.26. Luego, un momento, perfecto. El incremento de productividad es de 1.13. En el punto 7 tenemos el cálculo de los costos totales unitarios. Vemos que 6.29 es el costo básicamente de la producción. Tenemos 3.38, el costo fijo variable, que es más el costo de venta, sería 10.17. En el punto 8 tenemos el cálculo del precio inicial en función al costo total unitario. Nosotros queremos tener un porcentaje de 35% de ganancia, y el costo se fijaría en 15.64. En el punto 9 tenemos el cálculo del punto del equilibrio, donde tenemos que tener la cantidad de 353 unidades vendidas para poder estar en punto de equilibrio, ¿no? Esto sería un monto de 3.309.26. Abajo, en el punto 10, tenemos la cantidad de ventas para ganar una utilidad deseada. En el caso de la utilidad deseada es de 1.000 soles, y la cantidad de cajas son 460.77. Lo estamos cerrando en 461 unidades. Hasta acá tenemos el desarrollo de todo, básicamente todo el presupuesto de la producción de alfajores. Espero que haya quedado claro. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches. Listo, muchas gracias.